¿Qué edad tenía el paciente más chico que viste con juego patológico? En mi experiencia, 15 años. El paciente más chico que yo he atendido, ¿no? Y esto se dio por la accesibilidad que hay. Digo, antes estaba mucho más limitado, ¿no? Acceder a un casino siendo menor de edad era mucho más complejo. Cualquier chico chiquito tiene el acceso a su propio celular, al celular de los padres, en donde está lleno de jueguitos que podemos usar estos mecanismos. Tiene que ver con algo cultural, ¿no? De el placer ahora, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver todas estas mecánicas, nos generan una liberación de placer y nivel de velocidad de estímulos tan alto, ¿no? La vida parece aburrida cuando nos salimos de ahí, ¿no? Sentarnos a ver una película no es tan fácil, digo, porque por ahí una película donde no hay tantas explosiones, donde no hay tantos estímulos, nuestra mente le cuesta seguirla. Matías, ¿qué son las adicciones? Bueno, cuando nosotros hablamos de adicciones, lo que tenemos que entender es, para hablar de una adicción es cuando una persona pierde el control en relación a una conducta, ¿no? Tiende a generar una dependencia a la realización de una conducta sin mediar o sin poder frenarla a pesar del impacto negativo que esté realizando en su vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de adicciones, nuestra mente lo primero que va a traer es la imagen de una botella de alcohol, de alguna sustancia psicoactiva, del cannabis, de la cocaína. Pero cuando hablamos de adicciones hay que ampliar un poco el concepto de adicciones y no hay que pensar solo las adicciones a sustancias psicoactivas, sino también entender que existen las adicciones a comportamientos. ¿Qué son las adicciones comportamentales? Bueno, las adicciones a comportamientos o las adicciones conductuales, comportamentales, básicamente comparten todos los mecanismos que tienen las adicciones a sustancias psicoactivas. Cualquier conducta que genere liberación de placer en función del tiempo de uso, la frecuencia de realización, el impacto negativo que tenga en diferentes áreas de nuestra vida tiene el potencial de volverse adictivo. Actualmente en nuestra sociedad los distintos avances tecnológicos nos generan un montón de impactos positivos en nuestra vida, ¿no? En nuestra calidad de vida, mejoró un montón, pero al mismo tiempo esa cercanía generó que tengamos cerca todo el tiempo distintas fuentes de recompensa. Hoy en día tenemos a un clic de distancia distintas fuentes de recompensa que en relación a cómo nosotros nos manejemos en relación a estas fuentes de recompensa, sí existe la posibilidad de que aparezca un comportamiento o una conducta adictiva. Me gustaría que nos enfoquemos un poco en qué pasa en la adolescencia, porque hay mucho índice de ansiedad, de depresión y también de adicción comportamental y de drogas psicoactivas. Enfoquémonos en ese nicho de los adolescentes. Bueno, en la adolescencia tenemos que entender que es un periodo muy particular, ¿no? En el desarrollo vital de las personas. En la adolescencia, en relación a lo que tiene que ver con el mundo de las adicciones, los trastornos adictivos, sea por consumo de sustancias o a comportamientos, los adolescentes presentan más riesgo para caer en este tipo de patrones de conducta. ¿Por qué? Porque hay mayor dificultad a la hora de la regulación emocional, menor percepción de riesgo, mayores niveles de impulsividad. Entonces, es una población que está en mayor riesgo frente a exponerse a un riesgo y terminar desarrollando un comportamiento adictivo. Mencionabas también la gran prevalencia que hay de trastorno del estado del ánimo, ¿no? Particularmente la depresión y la ansiedad, que es una realidad. Y ahora bien, pensando, ¿no?, en que los adolescentes son una población vulnerable frente a las conductas adictivas, es muy importante entender el gran bombardeo que tenemos constantemente con lo que hablamos hace un ratito de las fuentes de placer, ¿no? Todo el tiempo se va bombardeando un mensaje, ¿no?, de necesitamos placer todo el tiempo, placer aquí y ahora, ya, ¿no? Esta lógica de la dificultad para tolerar que no siempre nos vamos a sentir bien y que parte del malestar es parte de la vida en sí misma, ¿no? Uno debe poder atravesar momentos en donde haya malestar. Y ahí es donde hay un hueco para que entren los comportamientos adictivos, ¿no? Sea la utilización de una sustancia o de la realización de un comportamiento adictivo, porque nos viene a dar una liberación de placer inmediata. ¿Sí? Cuando hablamos de adicciones comportamentales, todos tendemos a pensar primero en la ludopatía, ¿no? El juego patológico. Ahora te voy a preguntar, ¿qué es el juego patológico? Bien, el juego patológico es una adicción comportamental, se encuentra dentro de lo que son las adicciones comportamentales, y es un trastorno en el cual la persona pierde el control de la conducta en relación al juego. Se da un patrón de juego persistente y recurrente,
que genera un impacto negativo en la persona. La persona necesita cada vez destinar más tiempo a la conducta de juego, sean juegos de azar o apuestas. Cada vez necesita invertir más dinero para generar el mismo placer que al inicio generaba invirtiendo poco dinero. Además, las personas se exponen a riesgos, comienzan a mentir. Mentir para ocultar su grado de implicación en el juego, lo que implica en daño en sus relaciones interpersonales, ¿no? Además, las personas experimentan nerviosismo, irritabilidad si intentan dejar las conductas de juego, porque se va generando esta dependencia a la conducta, ¿sí? Otra cuestión interesante de entender en relación al juego patológico es todas las personas, ¿no? Realizamos conductas que se van instalando por distintos fines o medios, ¿no? Nosotros podemos entender que las conductas se instalan, digo, hay mecanismos psicológicos que participan en que se instale una conducta y después mecanismos neurobiológicos también, ¿no? ¿Y cómo se instala una adicción? Bien. Las adicciones, si nos ponemos a ver desde el punto de vista neurobiológico, nosotros tenemos algo que es el sistema de recompensa, que es el sistema que está asociado al experimentar el placer, ¿no? Cuando nosotros realizamos una conducta placentera, fuese la que fuese, sea comer algo que nos guste, estar en compañía de alguien que valoremos, que se nos reconozca algún logro, se genera una liberación de dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer. Y entonces, cada conducta que nosotros realizamos que esté asociada a algo que nos genere placer, se activa este sistema de recompensa y se libera dopamina. Ahora bien, cuando nosotros realizamos una conducta, como podría ser apostar, jugar a un juego de azar, consumir una sustancia, se libera también se genera una liberación de placer en el sistema de recompensa. El problema es que cuando nosotros bajamos esta palanca de placer, ¿no? Que podemos decir que la bajamos continuamente, con mucha frecuencia, que se va cronificando ese uso, se van generando cambios en este sistema de recompensa, queda una huella, ¿sí? Y eso lo que genera es que la persona tenga un deseo continuo y persistente de seguir realizando esta conducta, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de adicciones tenemos que entenderlas como enfermedades crónicas, porque hay una cuestión en relación al craving, que el craving es este deseo subjetivo que tienen las personas, esta necesidad imperiosa de volver a realizar la conducta, que se sostiene a lo largo de la vida. Por eso es que es tan importante realizar tratamiento para tener estrategias adecuadas para no volver a caer en la repetición de estas conductas. A eso iba. ¿Hay tratamiento para el juego patológico? Hay tratamiento, ¿no? Recién cuando mencionábamos cómo se instala una conducta, desde la postura de cómo se instala una conducta desde lo que es psicológico, ¿no? Cuando nosotros realizamos una conducta, hay algo que nos refuerza esta conducta, ¿no? Hay un refuerzo positivo. Si yo trabajo, se me refuerza dándome dinero por el trabajo, ¿no? Hay algo que viene detrás de nuestras conductas para que nosotros sigamos repitiendo las conductas. Cuando hay una conducta adictiva, nosotros tenemos un refuerzo, que es el placer que nos da realizar esa conducta. Por ejemplo, el apostar y ganar dinero cuando aparece una apuesta. Entonces, yo empiezo a realizar esa conducta y la voy sosteniendo por ese refuerzo positivo. Ahora bien, cuando yo lo voy sosteniendo a lo largo del tiempo, que se generan estos cambios neurobiológicos, lo que termino realizando es seguir sosteniendo esa conducta, ya no por un refuerzo positivo, es decir, porque me aparezca algo que me da placer, sino para evitar displacer, para evitar los síntomas de abstinencia. Cuando pensamos en el tratamiento del juego patológico, tenemos que trabajar con un montón de aspectos. Hay tratamientos efectivos desde lo que es la psicoterapia, particularmente donde hay más efectividad y donde hay más evidencias en la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es una corriente psicológica en la cual trabajamos, podemos explicarlo de una manera sencilla, con la tríada cognitiva, ¿no? De entender que todas las personas nos manejamos, ¿no? En una esfera de pensamientos o de cogniciones, ¿no? El pensamiento es ese proceso por el cual todas las personas podemos generar ideas sobre nosotros mismos, sobre las otras personas, sobre el mundo, predecir sobre el futuro, ¿no? La manera en la cual nuestra mente interpreta el mundo. Las emociones, que es lo que nosotros sentimos en relación a los estímulos que aparecen, ¿no? Y después las conductas, que es lo que nosotros realizamos en el mundo. Entonces la terapia cognitiva, conductual, enfocada al tratamiento de las adicciones, particularmente del juego patológico, tiene algunos componentes. Uno de los primeros componentes es psicoeducación, ¿no? ¿Y qué es la psicoeducación? Es explicar a la persona qué es lo que le está pasando, ¿no? Hay un hecho de que si nosotros no tenemos conciencia del problema es muy difícil poder cambiarlo. Si nosotros no entendemos que apostar, que los juegos de azar
son adicciones y que funcionan como si estuviésemos hablando del alcoholismo o de la adicción a otras sustancias, es muy difícil que podamos aceptar que hay un problema y que podamos exponernos a realizar un tratamiento. La psicoeducación es trabajar también con las ideas, ¿no? Cuando hablamos esto, mencionaba recién de el mundo cognitivo de las personas, ¿no? Las ideas que nosotros tenemos. Todos nosotros nos manejamos como en dos corrientes de pensamiento, todas las personas, ¿no? Un proceso de pensamiento más racional, elaborado, más detallado, que nos cansa más, nos genera más carga cognitiva, que es lo que estamos haciendo ahora, que es charlar sobre una temática en particular, pero que no lo podemos sostener todo el tiempo, porque sería poco práctico, ¿no? Para nuestro sistema, para el día a día. Entonces, además de tener este proceso, tenemos un proceso más automático, ¿no? En el cual nuestra mente va generando ciertos atajos mentales para poder... Claro, porque no es consciente. Exactamente, ¿no? Y en este sistema no consciente de atajos mentales, que se dan los pensamientos automáticos, se generan algunos errores a la hora de procesar información. Que eso termina generando lo que nosotros hablamos que son los sesgos cognitivos. ¿Qué es esto? Un error a la hora de procesar determinada información. En los pacientes que tienen juego patológico hay algunos sesgos que se dan de manera muy marcada, ¿no? Uno de los principales sesgos, que son estos errores a la hora de procesar información, es el sesgo del jugador. ¿Qué sería el sesgo del jugador? Es pensar que si yo perdí muchas veces apostando a tal número, la próxima vez tengo más chance de ganar, porque perdí varias veces, perdí las últimas 3 veces, la próxima tengo más chance de ganar, y en realidad sigue siendo la misma probabilidad de ganar. Otra distorsión muy común es la distorsión del talento, ¿no? Pensar que nosotros tenemos algún mecanismo que nos da más chances de poder ganar por algo que está mediado por el azar. No sé, tengo el anillo de la suerte, entonces si lo tengo puesto hoy, mis chances de que mi apuesta sea efectiva y que gane son mayores, cuando sabemos que no hay ninguna regla. Por pura coincidencia, si una vez yo aposté con este anillo y gané ese día, ¿no? Pero nuestra mente genera, asocia y nos genera este sesgo o este error a la hora de procesar la información. Y otro sesgo muy común es la distorsión de los resultados. Eso es algo muy interesante que cuando nosotros estamos en el consultorio con un paciente, es interesante trabajar. ¿Qué es la distorsión o sesgo cognitivo de los resultados? Nuestra mente tiende a recordar más las veces que gané. ¿Sí? Si yo aposté 10 veces y gané una, mi mente va a traerme mucho más rápido el recuerdo de la vez que gané, ¿no? De las sensaciones asociadas al ganar. Entonces, cuando uno está con un paciente y estamos hablando, cuando predecimos hacia atrás, ¿no? Bueno, en el último mes, de todas las veces que te expusiste a una conducta adictiva en relación a una apuesta, en relación a un juego de azar, ¿cuántas veces ganaste? Van a decir números más elevados de los que realmente fueron cuando revisamos efectivamente qué es lo que sucedió. Entonces, volviendo a la pregunta de tratamiento, tenemos que trabajar con estas cogniciones porque hacen que las conductas se sostengan, ¿sí? Al mismo tiempo tenemos que trabajar con las emociones, tenemos que trabajar con la regulación emocional y con la tolerancia al malestar, porque si nosotros vamos a intentar lograr abstinencia de una conducta, tenemos que poder tolerar los síntomas asociados a la abstinencia. ¿Y se puede aprender a tolerar el malestar? Se puede aprender a tolerar el malestar. Hay diferentes herramientas, ¿no?, que tenemos desde lo que es la terapia cognitivo-conductual para trabajar con la regulación de nuestras emociones, ¿no?, una vez que aparece un episodio de desregulación emocional, y aprender a tolerar el malestar. Hay ciertas situaciones que no son cambiables y que tenemos que poder surfear la ola, digamos, ¿no? El malestar inicia y siempre va a terminar. Tenemos que poder lograr atravesarlo. Y hay herramientas psicoterapéuticas que nos permiten tolerar ese malestar. Y otra parte muy importante, podríamos decir que son dos. Una es trabajar con la motivación, ¿no? La motivación es un proceso que no es estático, es fluctuante, ¿no? Pensemos en ir al gimnasio, digo, es una conducta que a todos nos cuesta, digo, no siempre tenemos la misma motivación para poder sostenerlo. Pensemos en una conducta tan difícil como abandonar un comportamiento adictivo, en donde se generaron cambios neurobiológicos asociados. Bueno, la motivación no es constante, entonces tenemos que trabajar con lo que se llama entrevista motivacional para ayudar a que el paciente sostenga la motivación frente al cambio. Y lo otro que es muy importante trabajar con los pacientes es ayudarlos a entender que las recaídas son parte del proceso de cambio, ¿no? Y que una recaída no implica que no sirvió nada lo que se hizo, ¿no?, durante todo este tiempo, ¿no? Si la persona logró estar 1 mes, 2 meses sin realizar la conducta problema y apareció una situación de recaída, es una oportunidad de aprendizaje de qué es
qué herramientas no funcionaron y cómo podemos corregir para que se siga sosteniendo este cambio conductual. Quiero llevarte ahora al terreno más práctico. Nos diste una visión muy académica, intelectual, científica, que fue muy clara. Pero ahora quiero preguntarte como padre, como ciudadano, ¿qué está pasando hoy en los jóvenes con el juego patológico en la Argentina? ¿Cuál es tu sensación? No quiero datos, no quiero, en esta parte de la entrevista, quiero tu impresión como profesional Sí. en un contexto de país donde creo que está aumentando el juego patológico. Está aumentando claramente, lo vemos, más allá de las cifras, lo vemos en los consultorios. No, pero podés decir cifras. Sí, sí, no, pero la realidad es que se está viendo un aumento en la prevalencia del juego patológico, ¿sí? Particularmente me dedico a atender esta problemática, cada vez es mayor la frecuencia de consultas y lo que lamentablemente, ¿no? Lo que sucede es que también es cada vez menor la edad de los consultantes, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? Bueno, por el acceso digital que ¿Cuál tenemos. qué edad tenía el paciente más chico que viste con juego patológico? En mi experiencia, 15 años. El paciente más chico que yo he atendido, ¿no? Particularmente 15 años. Y esto se dio por la accesibilidad que hay. Digo, antes estaba mucho más limitado, ¿no? Acceder a un casino siendo menor de edad era mucho más complejo. Hoy en día, hagamos el celular. Olvidemos, ¿no? Están las casas de apuestas legales, que hay restricciones, ¿no? Pero hoy en día buscamos y está lleno de casas de apuestas, de juegos de azar ilegales, en donde uno, siendo menor de 18 años, puede exponerse. Yo recuerdo mi adolescencia, me gustaba jugar al fútbol, salir. ¿Qué les lleva a los adolescentes hoy a tener esta tendencia al juego patológico? Yo creo que hay una gran exposición y bombardeo, como, bueno, esta noción, digo, hay muchos spots, ¿no? De que apostar es jugar, ¿no? De que es una manera de ganar dinero, de que es la diversión, ¿no? Entonces se cambiaron ciertas fuentes de placer sanas por fuentes que son potencialmente adictivas. Las industrias del entretenimiento han acercado un montón de fuentes de placer todo el tiempo y dentro de esas fuentes de placer, un fenómeno que me parece muy interesante hablando de los adolescentes y de cómo muchas veces estos mecanismos peligrosos se van insertando solapadamente, silenciosamente, son los fenómenos de loot box. Contanos. Las loot box en los videojuegos que estamos jugando... O sea, estamos hablando en juegos que no son de casino ni de apuestas. Claro, son videojuegos. Que podemos utilizar en una computadora, en una consola, ¿no? Y algunos juegos que contienen un elemento que son las loot box, o cajas botín, si los decimos en castellano, ¿no? ¿Y qué son las loot box? Es la posibilidad de que nos toque un elemento que es positivo para nuestro juego. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un juego en el cual queremos que nuestro personaje funcione mejor, tenga más habilidades para poder completar las tareas del juego. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se le pide al usuario que ingrese dinero extra, una vez un juego que ya compramos, ingrese dinero extra por lo que sería como un sobre de cartas, ¿no? En donde existe la posibilidad de que te toquen mejoras, pero existe la posibilidad de que no. Básicamente es un mecanismo de apuestas encubiertas, ¿no? Porque nosotros no estamos comprando un contenido que nos asegura que nos va a tocar. No, si yo voy a un local y compro una camisa, estoy pagando la camisa, me viene, está perfecto. Ahora, yo entrego la plata y tal vez me toca, tal vez no. Eso es un mecanismo aleatorio de recompensa. Que es como funciona en la gran mayoría de los juegos de azar, ¿no? Entonces... O sea que lo que hacen estos juegos o las empresas conocen la mente humana. Conocen la mente humana porque es solapar apuestas en juegos, ¿no? Entonces nosotros cada vez tenemos chicos más chicos que se están exponiendo a contenidos que tienen que ver con juegos de azar. Un montón de juegos en celular, ¿no? Saquemos las consolas, las PCs, digo, pensemos ya en el celular, digo, cualquier chico chiquito tiene el acceso a su propio celular, al celular de los padres, en donde está lleno de jueguitos que podemos usar estos mecanismos, ¿no? Y hay algo, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no? De por qué es que está pasando tanto esto, que tiene que ver con algo cultural, ¿no? De el placer ahora, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver todas estas mecánicas, nos generan una liberación de placer y nivel de velocidad de estímulos tan alto, ¿no? La vida parece aburrida cuando nos salimos de ahí, ¿no? Sentarnos a ver una película no es tan fácil, digo, porque por ahí una película donde no hay tantas explosiones, donde no hay tantos estímulos, nuestra mente le cuesta seguirla. Porque estamos entrenados en la búsqueda de estímulo, en la búsqueda de placer, en la búsqueda de recompensa ya, ¿no?
Quiero terminar esta excelente y grata charla con un pedido que le hables como experto en juego patológico, que ves muchos adolescentes, a un chico que puede estar mirando este video y está con juego patológico o sabe que pasa algo raro, porque tampoco tiene el diagnóstico, la Sí, etiqueta, eh, y que no sabe que hay tratamiento, que hay este mundo sí. del cual vos sos experto. ¿Qué le dirías a ese chico o esa chica que hoy nos mira y que sabe que algo anda mal con sus apuestas o con las apuestas o con el celular o los Ujú. Bueno, las múltiples opciones que hay para jugar en la red? ujú. En primer lugar, lo más importante es entender es que hay tratamiento y hay que buscar ayuda porque hay soluciones efectivas para que esto deje de ser un problema para ellos, ¿no? Tenemos que entender que el juego de azar, las apuestas, no son una forma de ganar dinero, que son potencialmente adictivos, pero que si perdimos el control de la conducta, si nosotros identificamos que cada vez pasamos más tiempo, que estamos invirtiendo cada vez más dinero, que tenemos que exponernos a riesgos para conseguir dinero para poder volver a apostar, si identificamos que hay alguna señal, ¿no? Sea de estamos cambiando comportamientos, estamos retrayéndonos socialmente, estamos experimentando cambios en nuestro estado anímico, en nuestra ansiedad, nos sentimos más irritables, ¿sí? En relación al juego, tenemos que buscar ayuda. Y buscar ayuda no siempre nosotros siendo adolescentes, me pongo en el lugar de adolescente, no es tan fácil a veces buscar ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acercarnos a un familiar, acercarnos a un docente, acercarnos a un compañero, a un amigo y expresar que nos está pasando esto, que estamos teniendo un problema, para que nos ayuden a través de los canales correctos, llegar a la ayuda profesional. Hay tratamientos psicoterapéuticos, como hablábamos hace un ratito, de lo que es terapia cognitivo-conductual, y hay tratamientos farmacológicos para tratar el juego patológico. ¿Qué consejos les dirías a un padre que está preocupado porque algo pasa cuando su hijo se encierra en el cuarto, su hija se encierra en el cuarto con el celular o la tablet? ¿Cuáles son los signos que el padre o la madre debería tener presente para sospechar de un problema de juego patológico en los chicos? Bien, primero lo más importante es si identificamos cambios, ¿no? En el comportamiento, en las conductas del chico, y cambios que se van sosteniendo, ¿no? Pues un día uno puede estar con mejor, peor ánimo, puede comportarse de una manera, pues si nosotros notamos que hay un cambio en el estado del ánimo, en el nivel de irritabilidad del chico, cambios que se van sosteniendo a lo largo del tiempo, es una señal de alarma, ¿no? Después si encontramos que el chico, ¿no? El adolescente está pidiendo cada vez más dinero, o si hay gastos extraños, o si nosotros vemos al chico con mucho dinero, o empieza a utilizar jerga o vocabulario relacionado al juego, ¿sí? O un chico que por ahí no le interesaban los deportes y de repente empezó a saber hasta quién es el lateral de la C de Argentina. Bueno, es algo raro, porque de la nada apareció ese interés tan peculiar, ¿no? Y después fomentar el diálogo, ¿no? Hay algo que es central que no dijimos hasta ahora, es que una de las principales trabas para que un paciente de juego patológico llegue a consultar, primero es que en las adicciones hay un gran estigma social, ¿no? Siempre se habla de la voluntad de la persona y es un padecimiento mental, es un trastorno psiquiátrico y que hay que entenderlo como eso, ¿no? Hay un gran estigma y que el juego patológico se da muy en un contexto muy interno de la persona y que los pacientes experimentan un gran sentido de vergüenza en relación al uso, en relación a este problema, porque es tan difícil de comentar a un par, de comentar a un familiar, y eso termina impactando en que tarde mucho en llegar, ¿no? Pareciera que los pacientes llegan, ¿no? Por todas estas trabas, ¿no? En relación al estigma social que hay en relación a las adicciones, en relación a la emoción de la vergüenza que pasa en relación a estas conductas, llegan a veces cuando no alcanza el dinero, ¿no? Cuando está esta situación tan de límite, ¿no? En donde no queda otra que consultar. Y bueno, retomando lo que hablamos con los padres, fomentar el diálogo. ¿Sí? Fomentar el diálogo con nuestros adolescentes, ¿sí? Que haya un canal y que los chicos sepan que pueden contar con nosotros, que pueden expresar las cosas que nos pasan, eso es clave. Sea para juego patológico o para cualquier patología
en lo que es salud mental. Matías, muchas gracias por esta excelente charla y también por tu gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias Facundo por invitarme. Para mí fue un placer haber estado hablando de este tema tan relevante. Un placer.